Ahora sí vamos a comenzar. Entonces, esta semana, ¿cierto? Bueno, tenemos la porción aquí. Pero antes de empezar, como hacemos siempre, nos vamos a tomar unos segundos de silencio. ¿Sí? Como hacemos siempre, con la conciencia de generar espacio interior, crear vasijas, ¿cierto? Para el conocimiento nuevo. Les voy a recordar que, por favor, los micrófonos en silencio. Gracias. Me desconcentré con... vamos a estar en silencio. Entonces, nos vamos a tomar unos segundos, como siempre. Yo los invito a hacer una inspiración profunda. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Ken son. Amén. Bien, entonces, esta semana, como pueden ver ahí en la pantalla, tenemos la porción Ekev, ¿sí? Ekev, que es la porción número 46 de la Torah. Al igual que el, el resto del libro de Devarim, como hemos ido viendo, ¿cierto? Hace algunas semanas, eh, es Moshe hablando, ¿cierto? Moshe dando su último discurso antes de que ya de morir, ¿cierto? Para que el pueblo entre a la tierra de Israel luego. Entonces, el discurso es largo y podríamos sacar varias cosas del discurso. Espero que lo hayan leído, ¿sí? Para quienes no lo tienen claro, vamos a recordarlo una vez más. Se entran a la página web de kabalife.com, van a Aprende, material gratuito, y ahí pueden encontrar las porciones de la Torah de cada semana. ¿Sí? Idealmente, si la leen el domingo anterior, ya tienen para el lunes, para que es el Zohar, ya tienen el contenido más o menos claro, la idea general, y así tienen toda la perspectiva, porque siempre nosotros hablamos de una partecita de este texto más largo, ¿cierto? Entonces, de todo lo que está en este texto, me gustaría destacar dos cosas, ¿sí? De lo literal, porque saquemos algo de lo literal primero, y luego ya vamos a ir a ver el Zohar, y del Zohar vamos a sacar algo que es bastante práctico esta semana al menos, ¿sí? Si se fijan, la gráfica no está en color rojo esta semana, así que no va a ser tan cabezona, tan compleja, pero va a ser, a mi parecer, muy interesante igual y orientada a lo práctico. Entonces, dentro de todo este discurso de Moshe, lo primero que llama la atención es que se repite parte de lo que se habló en la anterior porción del párrafo que acompaña al Shema Israel. ¿Se acuerdan que la semana anterior estudiamos todos los conceptos de Shema Israel, la unidad, todo es Hashem, etcétera, etcétera? ¿Sí? Espero que se acuerden de eso. Pero el párrafo no para ahí, o sea, dice, o sea, los que no han leído, los que hacen la práctica, ¿cierto? Los que lo han leído en un Sidur, quizá o en la misma Torah, el texto dice, ¿cierto? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Luego dice, ve a Afta et Hashem Elokeja, Bejol Levaveja, o Bejol Nafsheja, o Bejol Meodeja. Dice esto, amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y continúa explicando, diciendo varias cosas. Esto dice, mejor le baja, mejor no sheja, mejor me deja. Veja yu a de varimaele, y será que estas palabras, ayer no jimet sabeja, o sea, que yo te estoy entregando, hayom al levaveja, están este día en tu corazón. Mishinamtam levaneja, se la enseñarás a tus hijos. Medibartabam, y hablarás de ellas. ¿Cómo dice después? Dice, Medibartabam. Beshifteja, dice, cuando te levantes,
y después dice cuando te acuestes, y después dice que lo escribirás en las jambas de tu puerta, y dice lo pondrás en medio de tu frente, y lo llevarás en tu mano. Da un montón de instrucciones de cosas que uno debería hacer, entre comillas, con esta declaración, con esta conciencia de la unidad, ¿ya? Obviamente en la clase pasada no podíamos profundizar en eso porque no nos daba la clase, o sea, con el puro concepto de had estuvimos ahí todo el rato y no y apenas nos dio para entenderlo, ¿sí? Entonces, en esta porción, si la leen, si la leyeron, se dieron cuenta que repite todo lo mismo. eh, y las pondrás sobre tu mano, y las pondrás sobre tu frente, y las recordarás, y se las enseñarás a tus hijos, y las dirás cuando vayas por el camino, y las pondrás en las jambas de tu casa, y en tus puertas, etcétera, etcétera. ¿Por qué se repiten? Se repiten porque cada una de estas cosas representa distintos aspectos de nuestra vida. De ahí que los sabios de la antigüedad entendieron, ¿cierto? Notaron que en esta, que era la principal mitzvah, ¿cierto? Que tenía que ver con la conciencia de la unidad, de saber, ¿cierto? Lishmoa, ¿se acuerdan? Shema era lishmoa, era entender. O sea, la primera mitzvah es entender que todo es ejad. Luego viene de ahavta, ¿cierto? Amarás, que tiene que ver con amar, ¿cierto? Al Creador, o sea, actuar como Él, dar, como Él da. Y más adelante entonces empiezan a surgir otras cosas. Y los sabios fueron estableciendo cosas prácticas, por ejemplo, este tema de escribirlo en las puertas y en las jambas. Los sabios, ¿cierto? Desarrollaron a partir de esa mitzvah poner la mezuzá en la puerta, ¿cierto? Poner en la puerta de la casa estas mismas palabras que están escritas ahí, Shema Israel, etcétera, etcétera. Y otras formas prácticas de llevarla a cabo. Pero realmente el Ari dice que esas formas prácticas son solo representaciones físicas de ciertos niveles de conciencia que uno debería tener. ¿Sí? Recordemos lo que dice el Zohar. Nada de lo que está en la Torá tiene que ver con lo que realmente está en la Torá, sino que tiene que ver con el sentido más profundo. Por ejemplo, decir que las atarás en tu mano y en tu frente, tiene que ver con que tus pensamientos van a estar conectados con esa conciencia y tus acciones van a ser con esa conciencia. Estarán sobre tu corazón, tus emociones también tendrán que ver con esa conciencia. Le enseñarás a tu hijo, hace mucho sentido. Pero tus hijos no solo son tus hijos físicos, sino que también son tus creaciones, ¿cierto? Tus libros que tú escribas, tus pinturas que vas a hacer, etcétera, etcétera. O sea, todo eso también son como tus hijos y también deberían cargar con esta conciencia de la unidad. Pero aquí les voy a dar un tip. Este tip, bueno, esto lo voy a extender en una charla de paternidad consciente que vamos a dar en un tema más, pero es un tip para las personas que quieren tener hijos y no han podido. Muchos porque están en pareja y no pueden tener hijos, otros porque no están en pareja y quieren tener hijos, pero ¿cómo va a tener hijos sin pareja? Entonces, un tip, ¿cierto? Que enseñaba Ramina Jamán de Breslev era, si quieres tener hijos, entonces cuando reces, ¿cierto? Cuando reces o cuando bendigas, ¿sí? Cuando medites, di, ¿cierto? En tu actividad de conexión espiritual, di, me gustaría tener un hijo para enseñarle Shema Israel, ¿sí? O sea, como diciendo, la única forma que cumpla esto que está escrito acá, que se lo enseñarás a tus hijos, es que tenga un hijo. Entonces, como decirle al creador, si tú quieres que yo se lo enseñe a mis hijos, dame un hijo, permíteme tener un hijo, y te prometo que se lo voy a enseñar. ¿Se entiende la idea, no? Ya eso era lo primero que quería comentar. Lo segundo es que en esta porción también está una frase famosa, muy famosa, eh, que la dice Moshe, pero que la hizo famosa otro personaje, no Moshe necesariamente, ¿sí? Eh, que es, ¿cierto? Cuando está hablando, Moshe está hablándole sobre la importancia de que mantengan la certeza, de que no todo el día se preocupen de la comida y de la bebida y de las cosas materiales. Y hay una frase clave que dice ahí, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Sí? Que son palabras que hizo más famosa Jesús que Moisés. Esas son más famosas a escuchársela a él.
lo que hizo Jesús ahí estaba citando este texto, ¿cierto? Cuando Moisés lo que dice es eso, dice, o sea, entiendan que el ser humano no se sustenta, ¿cierto? Y aquí está como el fundamento de lo que yo vengo enseñando hace mucho tiempo. Ah, y de que, de hecho, de eso mismo vamos a hablar el domingo en el seminario de abundancia. Sé que algunos ya se inscribieron, otros que querían participar y aún no se han inscrito, atentos con eso. eh, de que la abundancia, la vida, o sea, el sustento abundante, ¿cierto? Del ser humano no solo tiene que ver con el trabajo que nos permite tener el pan, sino que, dice, de la palabra que sale de la boca de Hashem, sino tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Con la conciencia. Por eso dice que no solo de pan comerá, vivirá el hombre, porque en el fondo está diciendo, el pan es solo una expresión, es solo una manifestación física de lo que viene de la boca del Creador, ¿sí? O sea, solo voy a poder tener realmente pan, que el pan representa el sustento en mi casa. De hecho, el pan representa, si miramos el árbol de la vida, representa la dimensión de Atzilut, ¿sí? Que de ahí viene el pan. O sea, es la potencialidad de crear cualquier cosa en nuestra vida, depende de nuestra conciencia, de nuestra conexión con la sabiduría, y no de nuestro trabajo, y no de nuestra preocupación, y no de nuestra capacidad de generar dinero de manera material, sino, ¿cierto?, de todo lo que sale de la boca de Hashem, o sea, de la conciencia que desarrollamos cuando aprendemos lo que está escrito en la Torah. Bien, lo que vamos a hablar ahora, vamos a ir a ver el Zohar ahora de inmediato, lo que vamos a hablar ahora se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con esto de no solo de pan vive el hombre y lo que sale de la boca, ¿sí? De Hashem. Vamos a ir al, al texto de esta semana, que ahí lo tenemos en la pantalla, que es, ¿cierto?, el Zohar Ekev. Me acabo de dar cuenta que lo escribí mal, no quiero que quede registrado mal, así que lo voy a corregir de inmediato. Esto se puede corregir, gracias al cielo. Pues vamos aquí, vamos atrás, y magia, está corregido. Ya. Entonces, Zohar Ekev Pasuk 8. Zohar, ¿cierto? Hay que ver el nombre de la porción y Pasuk significa verso. El verso 8, que está ahí, lo pueden ver, que es la letra Het. Entonces nos vamos a concentrar, vamos a recordar antes de ir a leer, vamos a recordar que cuando pasamos nuestros ojos por encima de estas letras, con la conciencia correcta, lo que estamos haciendo es estimular esta misma realidad, este mismo código de energía que está rigiendo durante toda esta semana en nuestro interior, para despertar por afinidad de forma estas potencialidades que están escondidas en esta enseñanza en nuestro propio ser. Nos concentramos, voy a poner la flechita para que podamos seguirlo todos juntos. Y vamos a escanear sobre entonces todos juntos. Raza de Razin, Leinon de Yadei, Jochmata de Maharehon, Leminda Raza de Birkon, Bepikudei Oraita, Ubehol Hanaim, Bekisufin de Jai Alma, Learka Birkan Meeila Letata. Vamos a leer en castellano. El secreto de los secretos es para aquellos que tienen el conocimiento en la sabiduría de su Señor, para conocer los significados ocultos de las bendiciones sobre la mitzvot de la Torá y sobre todos los disfrutes y placeres que hay en el mundo, para atraer bendiciones desde arriba hacia abajo. Entonces, aquí hay hartas cosas que decir, vamos a ir parte por parte, bloquecito por bloquecito, porque si bien en lo literal, bueno, y vamos a hacer eso, que lo estábamos haciendo, nos vamos a dar un minuto para que usted lo vuelva a leer ahí en su casa, donde quiera que esté, vuelva a leerlo en castellano.
y a ver si logra sacar algo usted en conclusión, algo que pueda entender, que pueda lograr conseguir o concebir desde su propio conocimiento. Muy bien. Recuerden que lo que ustedes hayan entendido es suyo. Si lo que entendieron después resuena con con lo que explicamos, maravilloso. Pero por ahora vamos a ir explicando lo que yo quiero compartir a partir de acá. Parte el texto del Zohar diciendo Razá de Razim, ¿sí? Secreto de los secretos o misterio de los misterios. Entonces dice que existe un secreto de los secretos. ¿Qué quiere decir esto? Está el secreto. De hecho, toda la Kabbalah es llamada también en distintas escuelas de Kabbalah, es llamada Harazá, el secreto, o Hasod, el secreto. O por ejemplo, me imagino que lo han escuchado nombrar, hay un ángel cuyo nombre está asociado a esta palabra, que es el ángel Raziel, ¿sí? Raz, que significa secreto. Entonces, aquí dice que hay un secreto de los secretos. Cuando se ocupa este término secreto de los secretos, se refiere a que, entendiendo que la Kabbalah, que en este caso el Zohar, nos revela los secretos, aún dentro de estos secretos hay un secreto más profundo. Esto no aparece solo aquí, aparece muchas veces en el Zohar escrito Razá de Razim, ¿sí? Secreto de los secretos, como diciendo un secreto especial. Eso es lo que quiere decir más bien eh, secreto de los secretos, es como decir la creme de la creme, ¿sí? El secreto de los secretos, el gran secreto, dice, es para aquellos que tienen el conocimiento en la sabiduría de su Señor. Quiero aclarar lo de su Señor, tenemos que entender, voy a hacer una pregunta, a ver si pueden contestar y para que se vaya entendiendo. Más de una vez nosotros hemos dicho que todos los títulos a los que se refiere el Zohar, al creador, aparecen muchos distintos. Aparece, por ejemplo, el título del rey, el señor, padre, se habla de la madre. Entonces, hay uno que yo lo he mencionado muchas veces y me imagino que el símbolo ya lo tienen claro. Cuando el Zohar dice tal y tal cosa del rey, ¿a qué se refiere? Porque el rey es como claro, desde la visión religiosa pues tenemos la idea como, Dios es el rey del mundo, una cosa media antropomórfica, pero sabemos que no significa eso. En términos cabalísticos, ¿qué significa cuando el texto nos dice del rey? ¿De qué está hablando? El Josué está calado y me lo dice en silencio, sí, silencito. No, no es Keter, no es Keter. Uno pensaría que es Keter porque asociaron a la corona, ¿no? Keter tenía otro símbolo, si alguien lo sabe, que lo diga. También es mencionado. Entonces, cuando tal es una forma de figura humana, sabemos que es Keter. Si alguien lo sabe, dígalo también, pero no. Cuando se habla del rey, por ejemplo, el rey salió al campo, el rey va en búsqueda de la novia, hablamos de algo muy particular. ¿Mm? Vamos a ver una pista, es masculino, porque el rey, no la reina, el rey. Nadie. Ya, Josué lo dijo, está acá al lado. Cuando se habla del rey, se habla de Zairampel. En el árbol de la vida, lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Cada una de estas dimensiones tiene una configuración. Se las voy a recordar las que hemos visto hasta ahora para que veamos qué significa el Señor, cuando se habla del Señor, ¿ya? Entonces tenemos aquí el árbol de la vida, vamos a poner la flechita, eh, mejor vamos a ir dibujando para que lo vayan entendiendo. Esto es solo como un repaso, ¿ya? Para que quede más o menos esto se repase. Keter es mencionado con un lenguaje simbólico en el Zohar como el anciano.
Cuando se habla de que y de un anciano, y el gran anciano, las barbas del anciano, el trono del anciano, el anciano de los días, es Keter, porque es como el papá del papá, el abuelo, ¿sí? Por decirlo así. ¿Mm? Cuando se habla del padre, se habla de Jochma, a veces llamado padre Israel, también es Jochma. Cuando se habla de la madre, va a depender si dice la madre o la pequeña madre. Está la madre, que es Binah, y la pequeña madre, que es Malhut, ¿sí? También se habla de la reina. ¿Cuál es la reina? Malhut también. Y el rey es el aspecto masculino más complejo del árbol de la vida, que es Zeirampin. Estas seis sefirot intermedias que están aquí, que son una dimensión masculina, que es básicamente Dios, entre comillas. ¿Sí? Por eso está representado con Tiferet al centro, que es como el sol, que era el dios en la antigüedad. ¿Mm? Que en la genealogía, por decirlo así, del árbol de la vida es el hijo. Entonces, Keter es el anciano, sería el abuelo. Jochma y Binah serían papá y mamá, de hecho se llaman Abba e Ima, papá y mamá. Zeirampi sería el hijo, que es el rey, y Malhut sería la hija, que es la reina. ¿Ya? Espero que quede claro, para que lo recuerden después, y para que cuando ustedes también, los que leen el sol por su cuenta en su casa, lo estudian o algo así, también recuerden y digan, ah, mira, aquí dice el rey era tal cosa, la reina era tal cosa. Entonces, aquí también apelando al conocimiento que puedan llegar a tener, voy a preguntar, ¿a qué se referirá el Zohar entonces cuando quiere decir el conocimiento de la sabiduría de su Señor? El Señor. ¿Qué será el Señor? De todos los en la Kabbalah. ¿Qué nos quiere decir cuando habla de el Señor? La palabra del Señor, siervo del Señor, conocimiento de la sabiduría de su Señor. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué creen que puede ser? Señor, ¿usted? No, pues Elohim sería Dios. ¿Qué será Señor? Señor. Parece que nadie tiene. Nadie se atrevió, donde le dije que no, los chiquillos ya no se atreven más. Tienen que atreverse nomás, tienen que intentarlo, si esto es aprendizaje. Voy a dar una pista. Cuando nosotros bendecimos, y de hecho, el resto de esta clase vamos a hablar de las bendiciones, ahí está dicho, de culto en las bendiciones, usamos un título del Creador. Lo bendecimos a Él con un título. ¿Sí? El término sabiduría de su Señor tiene que ver con ese título. Cuando nosotros bendecimos, decimos Baruch Atah Adonai. La palabra Adonai es un título que significa nuestro Señor. Adonai, nuestro Señor. Viene del Adón. Ya. Adón, traducido al arameo, es Marán. Por eso el texto dice de Maareihon, de su Señor. ¿Ya? Ahora, ¿con cuál de las 10 sefirot está asociado el nombre Adonai? Vamos a dar pistas. Jochma, Yud Kei Kei, y Tiferet también es Yud Kei. Keter es Ekie, Aleph Hei Yud Hei. Geburah es Elohim. Muy bien, Wendy, muchas gracias. Malhut. Adonai es Malhut. La sabiduría de su Señor se refiere a la sabiduría de Malhut, a la comprensión de Malhut. Entonces el texto nos dice que el secreto de los secretos, el secreto que nos va a revelar ahora el Zohar, tiene que ver, ¿cierto? Es para aquellos que tienen conocimiento en la sabiduría de Malhut, o sea, de la sefirá en la que nosotros vivimos, al menos en la que nos manifestamos físicamente, porque en verdad existimos en todos los planos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen dos otras sefirot mencionadas. ¿Las pueden reconocer? Ya, su señor ya sabemos que es Malhut. ¿Qué otras dos sefirot aparecen mirando desde el texto en castellano? Hasta donde leímos. El secreto de los secretos es para aquellos que tienen conocimiento en la sabiduría de su Señor. ¿Qué otras dos sefirot aparecen?
Si se lo vuelvo a leer en hebreo, los voy a... Conocimiento y sabiduría. Se los voy a leer en arameo y lo van a notar de inmediato, fíjense. Dice, Leinun, para aquellos, ¿cierto? Deyadeh Jochmata. Daat y Jochma. ¿Sí? Conocimiento es Daat. Sabiduría es Jochma. Binah no es conocimiento, Simón. Binah es comprensión. ¿Sí? Conocimiento es Da'at. Esto es muy importante porque luego lo que vamos a hablar, necesita que entendamos bien esto. Da'at, Jochmatá de Maharij. O sea, está diciendo que el secreto de los secretos es para quienes tienen Da'at con Jochma de Malhut. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué significa Da'at? La sefirá de Da'at sabemos que existe y no existe. Se lo voy a mostrar en el esquema del árbol de la vida. Aquí está Da'at. Es la conexión entre lo intelecto y el mundo emocional. Pero aquí nos dice que es de Malhut. Da'at, en Jochma, de Malhut. Da'at significa, uno de los significados más importantes de Da'at es unión. Es conexión entre dos puntos. De hecho, está escrito en la Torá. Beda'a Adam et Ishto. Y conoció Adam a su mujer. Y cierto, sabemos que eso no significa que le dijo, hola, buenas tardes, yo me llamo Dan. Sí, yo me llamo Adam, mucho gusto. No, eso no significa, ¿cierto? ¿Qué significa que la conoció? Significa que tuvieron intimidad, que se unieron, ¿sí? Que tuvieron una unión. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el secreto de los secretos, que es lo que vamos a hablar ahora, que vamos a explicar que todavía nos queda 25 minutos para explicarlo. El secreto de los secretos es para aquellos que se unen, que tienen una unión con Jochma de Malhut. ¿Y qué es Jochma de Malhut? Jochma de Malhut tenemos que entenderlo como la idea que da origen al mundo material. Malhut es el mundo material. Ahora, este mundo material no es completamente material. ¿A alguien se le ocurre, pensando en lo que saben de Kabbalah ya, qué porcentaje real de Malhut como sefirá completa es material? No estoy hablando de todo el árbol de la vida, no estoy hablando de las 10 sefirot. Si consideramos Malhut como el todo, porque aquí estamos hablando solo de la sefirá de Malhut, ¿qué porcentaje de Malhut es material? No, todos están recurriendo a lo que ya saben y no están haciendo el análisis. El 10%, dice Josué, es el 10%. Si miramos el árbol de la vida y sabemos que Malhut le llamamos siempre el 1%, pero tenemos 10, significa que si Malhut tiene 10 sefirot adentro, ¿sí? Lo material es 10%, ¿cierto? Porque el 10% material es el 1% del 100%. Por eso damos el diezmo. ¿Se entiende? O sea, el 10% de Malhut es material, que es el 1% del total, incluyendo todas las demás sefirot. O sea, el 10% de Malhut es material. El 90% de Malhut es metafísico, es energético. Pero es energético dentro del mundo del tiempo y del espacio. Esto es súper importante entenderlo. Esto, ahí, ¿saben de qué estamos hablando? Estamos hablando del reino de la materia oscura, ¿sí? De la materia oscura. Los científicos dicen que entre un 99 y un 93% del átomo es materia oscura y energía oscura. ¿Sí? Aproximadamente el 10% es electrones, cosas más consistentes. Entonces, cuando hablamos de Jochma, de Malhut, lo que estamos hablando es del aspecto metafísico, del aspecto energético del mundo físico. O sea, quien entiende profundamente el aspecto energético del mundo físico, tiene el secreto de los secretos, del que vamos a hablar ahora. ¿Sí? O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de lo que pasa a nivel ya mega ultra cósmico, sino de lo que pasa en este mundo, pero a nivel energético. ¿Sí? No a nivel, no estamos hablando a nivel físico. Y
¿para qué sirve este conocimiento? Dice aquí, lo dice claramente, dice, para conocer los significados ocultos de las bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? Las verajot. ¿Sí? No, Leonel, no el nivel energético del 1%. El 1% es materia. Es el nivel energético del 10%, que es todo Malhut. Malhut, como Sefirá, es el 10%. Voy a volver a poner el árbol para que se entienda. El árbol de la vida está compuesto de 10 dimensiones. Malhut es el 10% de este árbol. De ese 10%, la materia sólida es el 1%, perdón, es el 10%. Y el otro 90%, ¿cierto? Es el 9% del que se suma el 90 más, que sería el 99. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Sí, o sea, nosotros vivimos en Malhut, pero Malhut no es solo físico. Malhut tiene un 90%, por decirlo así, energía, que se manifiesta en pensamientos, en emociones, etc. Es en el reino de Malhut que nosotros nos movemos. Ya. Entonces, ¿qué son las bendiciones? Las bendiciones son, ¿cierto?, las palabras, estas conexiones que decimos, y aquí nos dice, aquí nos manifiesta 2 de 3 situaciones en las que se dicen bendiciones. ¿Sí? Se dicen bendiciones por tres cosas. Una es cuando sobre las mitzvot, por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una bendición que se dice por una mitzvah? Yo sé que todos cumplen con las mitzvot, por lo tanto, con al menos una mitzvah. Entonces, una bendición que se diga de una mitzvah, ¿alguien me la puede decir? No, pues eso no es una mitzvah, no es una bendición, porque la Shema en sí es una mitzvah. Josué dice acá, por ejemplo, de la del pan, ¿cierto? Bendecir antes de comer. Eso sería una bendición por una mitzvah. O, por ejemplo, cuando se lavan las manos. O, por ejemplo, cuando en las festividades leemos la Torá. ¿Cierto? Y bendecimos, Baruch, Adonai, tal mitzvah, para hacer tal mitzvah. Las mujeres que prenden las velas del Shabbat. Bendito eres tú, tararana, que nos ordenaste las velas del Shabbat. Y prende las velas del Shabbat. Y la otra está escrito aquí que es sobre los disfrutes y placeres que hay en el mundo, que ahí entrarían los dos rangos lo que decía Josué. La comida, la bebida, el fuego, los del fuego, que le hicieron Abdalá. ¿Se acuerdan? No sé si vieron el video de Abdalá del otro día. Por ejemplo, antes de oler una especie aromática. Y la tercera, que no está mencionada acá, pero que es parte de lo mismo, es las bendiciones por los sucesos naturales, como fenómenos naturales, como un terremoto, o como un arco iris, o como un trueno, o como un relámpago. Ya sepan, los que no lo saben, que los sabios revelaron ciertas bendiciones, conexiones para cada una de esas cosas. Entonces, lo que nos dice acá es que este secreto del que estamos estudiando tiene que ver con entender los secretos ocultos de las bendiciones, tanto de las bendiciones por las mitzvot, como de las bendiciones de los placeres, de comer, qué sé yo, para atraer bendición desde arriba hacia abajo. O sea, está diciendo que basta con que nosotros logremos entender cómo funciona en el mundo físico la dinámica de las bendiciones, para que podamos atraer bendiciones desde arriba. Y el Zohar ocupa la palabra Eila, o arriba, ¿cierto? Está hablando ya del mundo cósmico, de las esferas superiores. Entonces, lo que vamos a explicar ahora es, ¿qué pasa cuando decimos una bendición a nivel energético? Para entender que al hacer eso, se activa un secreto que atrae una bendición especial de los mundos superiores. ¿Ya? Las bendiciones es la palabra, ¿cierto?, hebrea, berajá. ¿Sí? Berajá. Traducirla como bendición es una forma más simple de entenderla. En verdad, la palabra berajá está asociada a la palabra levarej, que significa arrodillarse.
Y básicamente lo que explica Lari es que cuando decimos una bendición, y una bendición puede ser, además de la que compusieron nuestros sabios, ¿cierto? Una bendición es una bendición, o sea, yo puedo bendecir a alguien. Si, por ejemplo, decirle, como Carlos está diciendo, pues se puede bendecir a los hijos, de hecho hay que bendecir a los hijos cuando uno tiene, ¿cierto? De hecho, en Shabbat tenemos la costumbre de bendecir a los hijos. Bendecir, para entenderlo en castellano es súper simple, decir bien, eso es bendecir, y maldecir es decir mal, de algo o de alguien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la naturaleza no física del mundo de Malhut? Es lo que constantemente las personas están hablando siempre, y que lo dijo Nikola Tesla, dijo, si quieres entender el mundo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia, vibración. Energía, frecuencia, vibración. O sea, esta realidad, ¿cierto? Esta comprensión, Jochma de Malhut, estamos hablando del nivel vibracional del mundo. La mejor forma que tenemos de conectarnos con el nivel de energía en el mundo físico y activar energía es a través de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son eso, son vibración. De hecho, las palabras, ¿cierto? Es el aspecto más simple y más fácil en el que yo puedo intervenir en el mundo energético que vivo. Por eso hablamos de que las palabras crean la realidad. ¿Por qué? Porque las palabras al mismo tiempo son físicas y al mismo tiempo son vibración energética. Son frecuencias de vibración moviéndose. Entonces, el secreto está en que si alguien quiere, como hemos dicho ya muchas veces, que el otro día me acuerdo que la Dafne se reía de eso, porque lo expliqué en la charla sobre la abundancia, que yo decía, ya, pero ¿qué significa vibrar alto? No, es que tienes que vibrar alto, es que eleva tu frecuencia, eleva tu vibración, y suena súper hippie. No, si mira, fumando un pitito y eleva tu vibración. No, ¿cierto? Elevar la vibración, ¿qué significa? Generar emociones de alta frecuencia. Emociones que sean energéticamente elevadas y no bajas, en términos de frecuencia vibracional, que son emociones positivas. ¿Cómo creamos las emociones? Hemos dicho a través de los pensamientos, eso ya lo sabemos. Pensamiento, emoción, acción. Pero entre el pensamiento y la emoción tenemos lo que una vez, esto lo dijo David Shalem, que una vez le dijeron, ¿no te das cuenta, se lo dijo su maestro, que la respuesta la tienes debajo de tu nariz? Y él como que miró así, pensando, ¿de qué me está hablando? Dice, tu boca, la respuesta está debajo de tu nariz. ¿Por qué? Porque la boca nos permite expresar los pensamientos. Y al expresarlos, y al decirlo, declararlo, la influencia de los pensamientos sobre nuestro mundo emocional es más potente aún. Por eso es tan importante lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso no es lo mismo comerse una manzana que comerse una manzana habiendo bendecido por la manzana primero. Cambia todo, cambia todo. No es lo mismo con alguien que tenía, no sé, intolerancia a la lactosa, que después tomarse un vaso de leche habiendo bendecido sobre la leche. Ya está probado, ¿cierto? Sabemos que están los experimentos de Masaru Emoto, o están en los experimentos del doctor ruso Peter Gargayev, donde ya se demostró científicamente, empíricamente, que las palabras, ¿cierto? Con la emoción que conllevan, alteran a nivel molecular, a nivel subatómico, ¿cierto? Alteran la materia. Entonces, ¿cuál es el secreto oculto de la bendición? ¿Por qué los sabios, ¿cierto? A lo largo de los años, y por qué el Zohar, de hecho, dedica todo el capítulo de la porción Ekev a hablar de las bendiciones? Es porque en las bendiciones hay un secreto. ¿Quieres elevar tu vibración? ¿Quieres elevar tu frecuencia? ¿Quieres ponerte en la sintonía de Malhut, o sea, en la sintonía de la energía que rige este mundo? Aprende a bendecir. De hecho, bendice. Me acuerdo que una vez alguien que estudió un tiempo con nosotros me dijo, es que se me hace antinatural bendecir en hebreo. Yo le dije, sí, te cortas el pelo también como cada 3 meses y también es algo antinatural, pero te lo cortas igual, ¿sí? O usamos ropa, que también es algo antinatural. Y vivimos en casa y nos vivimos en cuevas, que también es algo antinatural.
y así. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Quiere decir esto que bendecir en castellano no sirve? Para nada. Está probado que sirve. De hecho, los experimentos del doctor Masaru Emoto estuvieron hechos en japonés, no estuvieron hechos en otro idioma, ¿sí? Pero lo que sabemos es que el hebreo, ¿cierto? El hebreo tiene una frecuencia mucho más alta y mucho más influyente porque las letras hebreas, ¿cierto? Son los ladrillos de la creación. Entonces, cuando bendecimos, atento, cuando bendecimos las bendiciones que sabemos, porque también no va a faltar el que va a decir, pero es que hay un montón de bendiciones que yo no me sé. O sea, si no se las sabe, ¿qué le va a hacer? No se las sabe. Trate de aprenderlas, pero las que ya se saben, díganlas. ¿Quiénes de los que están en línea acá, que son hartos, a ver, tengo harta gente conectada hoy día, quiénes de los que están en línea llevan más de un año estudiando Kabbalah? Y o ya tomaron el curso introductorio de Kabbalah. Cualquiera de las dos respuestas me sirve. Diga yo. Ya. Debieran saber al menos algunas bendiciones. La del pan, la del vino, para lavarse las manos, cuando nos levantamos en la mañana, por hacer por el alma. Las que se sepa, empieza a decirlas con esta conciencia. Cuando digo una bendición, por ejemplo, cuando yo digo la bendición por el café, lo que estoy haciendo es revelando una realidad oculta que está en este mundo, que está oculta, y además estoy elevando mi frecuencia emocional. Esta es la primera parte que quiero que veamos. Luego voy a llevar esto de una forma más general. Pero la primera parte que quiero que entiendan muy práctico es: bendecir no tiene nada que ver con una, como dijeron una vez, es que eso es un ritual religioso. No, no, para nada. No tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con, tienes una herramienta para elevar tu vibración, para elevar tu naturaleza emocional, que es la que determina cómo funciona tu mundo, la tienes abajo de la nariz, en la boca. Si aprendes a hacerlo, vas a tener control sobre tus emociones. ¿Sí? Hay una bendición que es parte de un rezo que se dice al final, ya lo vimos la semana pasada, y también se dice al final del Ana Bejoach, que es el segundo verso de Shema Israel. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Ese, si se lo aprenden, ese activa las 6 dimensiones físicas del mundo que vivimos. Activa protección, activa nuestras 6 esferas interiores, etcétera, etcétera. Como mínimo, las que ya se saben, díganlas. Bueno, hay muchas que no me sé. Bueno, no se las sabe todavía. En algún momento las aprenderá. Pero esto lo quiero llevar más allá aún. Más allá aún. ¿Mm? Está escrito en los salmos más de una vez, muchas veces: llevaré et Adonai. Llevaré et Adonai. Bendeciré a Adonai. Bendeciré a Hashem. Bendeciré a Hashem. ¿Y qué aprendimos en la clase anterior? Que Hashem era todo. Y que estaba en todo. Entonces, aquí quiero tomar una enseñanza que yo la leí en un texto de un escritor, para mí era un místico católico, San Agustín. No sé si han escuchado hablar alguna vez de San Agustín. Era tremendo místico, antiguo, increíble. Y él decía que él había aprendido de los hebreos, había aprendido de los judíos, a bendecir por todo lo que ocurría. A bendecir por todo. Y usted va a decir, bueno, pero yo no sé bendecir por todo, no sé, por ejemplo, bendecir porque me pagaron mi plata. Pero entonces cuando reciba su plata, bendiga nomás, diga: bendiga este dinero que me llegó. Bendiga. Porque ¿qué hace al hacerlo? Al usar su palabra, ¿cierto? Al usar el lenguaje, vamos a explicar por qué. Lo que usted está haciendo es activar una vibración que no existía hasta el momento que su lengua empezó a moverse así y empezó a mover el aire, el oxígeno, con una intencionalidad, y activó una frecuencia vibracional en el espacio que influye en el oxígeno que está alrededor y que también influye en los electrones de cada una de las células de su cuerpo y que además influye en su mundo emocional. La simple acción de decir: bendigo este dinero que gané, bendigo la mesa sobre la que voy a comer. Bendecir por todo. El Baal Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, ¿cierto? Escribe
en el Tania, ¿cierto? Respecto a este tema de que vamos a explicar, de que el alma tiene tres vestimentas mediante las cuales se expresa, que son la mente, el pensamiento, perdón, la mente, el pensamiento, el habla y la acción. La acción es una expresión del alma, los pensamientos son una expresión del alma y el habla es una expresión del alma. Entonces, cuando estamos hablando, tenemos que estar conscientes de que el hablar es una herramienta de alteración de la realidad. Siempre. Aunque, hasta cuando hablamos sin pensar. El habla es una herramienta de alteración de la realidad, de la realidad energética que nos rodea. Por lo tanto, cada cosa que decimos negativa de una persona, de una institución, de quien sea que lo decimos, no solo estamos enviando esa vibración hacia afuera, estamos poniendo nuestro sistema en esa frecuencia. Cuando ofendemos, cuando nos quejamos, cuando eh, le gritamos a otro, cuando decimos malas palabras, etcétera, etcétera. Lo contrario cuando lo hacemos de manera positiva. Cuando, por ejemplo, hay gente que tiene esta costumbre de decir cada mañana, ok, hoy día me voy a levantar, hoy día me va a ir súper bien, hoy día me va a ir excelente. Y le va excelente. ¿Por qué? No es solo una cosa de piensa positivo, es una cosa de que el lenguaje, la palabra, altera la realidad. Mueve los átomos alrededor, mueve los átomos interiores, influye en tu mundo emocional y determina cómo se va a comportar el mundo que te rodea. Por eso dice para traer bendiciones desde arriba hacia abajo, porque al bendecir es como que abriéramos, como que fuera como una llave que abre el portal, el punto de conexión con los mundos espirituales y atrae luz a nuestro mundo. Entonces, una forma de poner luz, de inyectar luz en las situaciones de nuestra vida en las que pareciera que le falta luz, es bendiciendo en esas situaciones. ¿Qué hora es? Ya que en un momento les voy a contar una historia. Esto es muy bonito y les va a fortalecer lo que estamos estudiando hoy día, asociado a lo que estudiamos la semana pasada. El Baal Shem Tov, el gran cabalista, tenía varios estudiantes. Un día dos de ellos vinieron donde él con un tomo del Talmud diciéndole que no entendían algo que está escrito en el Talmud. En el Talmud está escrito, se debe vender, esta está en el Tratado Berajot, en la página 7, creo, o 8 por ahí. Se debe bendecir al Creador tanto por lo bueno como por lo malo. Entonces le dijeron, maestro, o sea, entendemos que, claro, que se bendiga por lo bueno, pero ¿cómo podemos bendecir por lo malo? ¿No sería una bendición deshonesta? Si estoy triste, si estoy enojado, bendecir por lo malo. Entonces el Baal Shem Tov les dijo, miren, yo no les puedo responder ahora, pero os voy a mandar con alguien que les pueda responder. Él les puede explicar esta maravilla de texto del Talmud, él se lo puede explicar mejor que nadie. Él les va a explicar qué significa bendecir por lo bueno y de la misma manera bendecir por lo malo. Entonces les dio unas indicaciones que fueran a tal parte de una villa, ¿cierto? Y fueran a tal casa, y ahí preguntaran por Rev Suya. Así se llama, un alumno que él había tenido, Rev Suya. Y pregúntenle a él la explicación de este Talmud, de esta parte del Talmud, de esta suquía del Talmud. Entonces fueron en un caballo, ¿cierto? Fueron en un caballo, preguntaron dónde vive Rev Suya, debe ser un gran sadik, un gran rabino, porque no. Le dice, mira que no hay ningún rabino que se llame así, no hay ningún sadik, solo hay un señor que vive allá al final del pasaje que se llama así. Entonces llegan a la casa de Rev Suya y se encuentran con una casa de palos que apenas se sostenía. Se van acercando, escuchan a los niños llorar, miran por la ventana, ven que hay niños enfermos, que no tenían comida, los niños estaban sin zapatos, la estaba pasando bastante mal en ese momento, Rev Suya. Entonces dijeron, bueno, ¿qué será? El maestro los mandó aquí, golpearon la puerta y salió Rev Suya muy contento. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Y les dijo, es que nuestro maestro, el Baal Shem Tov, nos mandó a preguntarte, oh, dijo el Baal Shem Tov, mi maestro, del saludo, tanto que lo amo, qué sé yo. Un hombre muy feliz, muy contento.
Entonces le dice, no queremos molestarlo, vemos la situación en la que está, pero tenemos esta duda con respecto a este texto que dice que hay que bendecir de igual manera por lo bueno que por lo malo. Entonces él lo lee y le dice, la verdad es que yo no puedo ayudarlo. Y le dice, yo suelo bendecir al Creador, pero yo no puedo ayudarlo. Y dice, ¿por qué no? Dice, porque a mí nunca me ha pasado nada malo. Entonces ellos quedaron mirando y ahí entendieron. Entonces a él le dijo, a mí nunca me ha pasado nada malo. Cuando estaban viendo la realidad que él estaba experimentando. ¿Cuál era el asunto? La conciencia que él tenía, él vivía en la conciencia de la unidad, donde entendía que no existe nada malo. Por lo tanto, el texto, al decir bendecir de igual manera por lo bueno y por lo malo, lo que quería decir es que en verdad no existe lo malo, solo existe Hashem. Entonces, todo lo que ocurre es digno de bendecir. Sea que murió alguien, sea que nos llegó un tesoro, sea que conocimos a alguien especial, sea que se fue alguien especial, sea que llegó alguien a dar una lección, sea que aprendimos una lección o que no la aprendimos, sea cual sea la situación que nos toque vivir, al bendecir por esa situación, porque una cosa es decir, ok, la acepto que me llegó a mi vida y aprenderé, pero al bendecir, es decir, bendigo esta situación. Y si se sabe una bendición, por ejemplo, la bendición de Shejianu, que es para situaciones nuevas, bendiga. Y si no se lo sabe, bendiga en su forma que sepa hacerlo. Bendigo que esta persona haya salido de mi vida porque era necesario para algo, aunque no sepa qué. Bendigo el tiempo que pasé enfermo porque ahora estoy sano. Y si está enfermo, bendigo el estar enfermo. Hay algo bueno en esta situación. Porque lo que hace es como un shortcut, como sería como un atajo a la conexión espiritual que hay escondida en esa situación. Por eso es que está escrito en el Talmud que hay un consejo, diga, intenta bendecir 100 veces al día al Creador. Pero ¿y cómo voy a bendecir 100 veces? Bendice por todo. Bendice por la comida, bendice por el agua de la ducha que está calentita, bendice por la posibilidad de tener una casa, bendice. Al bendecir, abre esta brecha espiritual y atraes bendición de arriba hacia abajo. Y conectas, ¿cierto?, con la luz oculta en esa situación, ya sea que sea una situación común y corriente de todos los días. Al bendecir, estás activando, atrayendo esa bendición, esa luz, de arriba hacia abajo y revelando este secreto de los secretos que está revelado en esta porción del sol. Creo que nos pasamos un poquito de la hora. De todos modos, los voy a invitar a que cierren su ojo un momento. Espero que les haya servido. Con los ojos cerrados, les voy a invitar a inspirar profundo. Y vamos a ir integrando, que se grabe en nuestro corazón lo que hemos aprendido hoy. Y en este instante lo vamos a unir a lo que está escrito en la Torá esta semana. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Nosotros también somos Hashem, nuestra boca también es la boca de Hashem. Cada palabra que sale de nuestra boca es capaz de crear nuestra realidad. Nos conectamos con eso. Tenemos un anhelo, debemos bendecir, declarar ese anhelo. Queremos que algo cambie en nuestra vida, vamos a bendecir. Por eso cambia nuestra vida. Y nuestra realidad se va a transformar. Nuestra realidad se va a elevar. Y vamos a vivir una vida mucho más consciente, mucho más conectado, mucho más bendecido. Inspiro profundo para integrar todo este conocimiento. Y libero lentamente. Cuando me sienta cómodo, cómoda, puedo abrir mis ojos. Muy bien. Les agradezco por haberse conectado, por haber estado en la clase. Paula dejó una pregunta, la vamos a responder antes que nos vamos. Dice, ¿bendecir no es lo mismo a dar las gracias? O sea, dar las gracias es una forma de bendecir. Sí. Es más difícil, por ejemplo, dar las gracias porque te está pasando algo malo. Entonces ahí puedes decir, bueno, bendigo esta situación a pesar de que no la entiendo.
por ejemplo. Pero sí, agradecer también es una forma de bendecir. Si digo agradezco el día, claro, es una forma de bendecirlo. De hecho, decir gracias o agradezco es una palabra positiva, sería bien decir. Muy bien, ahora sí entonces. Gracias por conectarse. No se olviden, hay gente que no se ha inscrito. Mañana es Tuve Ab. Mañana en la noche Tuve Ab. Y para los que me preguntaron, que hay dos personas de aquí al menos que me preguntaron que querían participar y no se han inscrito, el seminario de abundancia es el domingo. Ya nos estamos viendo. Un gran abrazo para todos. Los quiero mucho. Chau, chau.